Las crisis, lejos de ser solo momentos de ruptura, son catalizadoras de reinversión. La filantropía tradicional vertical está dando pasos y está abriendo espacios para la inversión de impacto que busca también esa rentabilidad social ambiental más allá del retorno económico, y siento que ahí hay una incapacidad de las organizaciones de poder mostrar con claridad cuáles son esos indicadores. Y creo que en lugar de apagar fuegos, muchas organizaciones están rediseñando sus estructuras para poder responder de manera sistémica y con visión de futuro a las problemáticas, y eso es algo que me parece muy positivo, porque cuando el mundo tiembla también se abren un montón de grietas donde entra la posibilidad de una nueva forma de construir en los campos comunes. Hola y bienvenidos a Comunidades que Transforman. Este es un espacio donde exploraremos el increíble poder de la filantropía comunitaria y la inversión para el desarrollo en Iberoamérica. Cómo, desde la base, comunidades y territorios están transformando realidades en toda la región y construyen futuros más justos y sostenibles. Soy su anfitriona, Lina Tangarif, y me entusiasma muchísimo ser su guía en este viaje de aprendizaje. En esta primera temporada tenemos personas invitadas de diversos lugares de Iberoamérica que nos van a llevar de la mano a reflexionar sobre distintos rostros del sector filantrópico y de la inversión para el desarrollo. Vamos a hablar de filantropía comunitaria, de fundaciones territoriales, de fundaciones comunitarias, sobre el poder de las alianzas y sobre la innovación para el financiamiento y también para la medición y la verificación del impacto que estamos generando. Hoy, en nuestro primer episodio de la temporada, nos hacemos una pregunta crucial. ¿Hay futuro para la solidaridad? Es una pregunta que yo creo que se siente pertinente ante todas las convulsiones y rupturas que se han dado en el sector y en el mundo durante este año. Para que nos guíen durante esta conversación, tendremos dos invitadas excepcionales, muy cercanas a nuestro corazón, con las cuales intentaremos desde distintas miradas reflexionar sobre el futuro de la inversión para el desarrollo, la solidaridad y lo que significa el dar en América Latina. Bueno, bienvenidos de nuevo a Comunidades que Transforman. Hoy se unen a la conversación dos mujeres maravillosas a las que respeto muchísimo y admiro su recorrido, y estoy feliz de anfitrionar este episodio. Por un lado está Catalina, amiga, cofundadora de Macaya, BTEC y Nodoká, estratega global en innovación con más de 24 años de experiencia en la intersección entre tecnología, sostenibilidad e impacto social. Yo creo que, Cata, las organizaciones que tú has dirigido han dotado a miles, si no digo millones de personas en América Latina con herramientas para la equidad digital y la movilidad social. Creo que hay pocas personas que pueden contar eso de su historia, y creo que hoy asesoras a juntas directivas, fundaciones, familias empresarias y organizaciones sobre cómo poder incorporar esa innovación inclusiva, repensar alianzas, repensar la cooperación y poder diseñar además estrategias con impacto significativo y medible. ¿Cómo estás, Cata? ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas? No, pues Lina, gracias por esa intro. Mejor dicho, estoy de ojo aguado con esa introducción que hiciste, porque sí me siento muy orgullosa de lo que hemos logrado, porque estos son esfuerzos colectivos ante todo. Gracias por la invitación. Hoy estoy conectada desde Medellín. Wow. Lista para la Feria de las Flores, además, ¿no? Estamos por Lista para la Feria de las Flores, ya va a empezar. Mejor dicho. Y pues bueno, también nos acompaña Carmen Garza. Carmen es la directora de la Fundación Frisa, licenciada en Administración de Empresas, cofundadora de la Fundación Comunidad, que ha sido además un ejemplo para nosotros en Territoria de cómo también queremos direccionar muchas de nuestras acciones. En el 2015 fuiste presidenta del Consejo Ciudadano de la Secretaría del Desarrollo Social del Estado de Nuevo León. Ha sido consejera de instituciones como Nuevo Amanecer, Consejo Cívico, Cruz Roja, y me estoy quedando corta seguramente, Carmen, en este recorrido, pero pues también muy importante mencionar que recibiste el premio Luis Elizondo. Actualmente eres miembro del Consejo de la Universidad de Monterrey, Red Sumarse, Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, Frisa Industrias y de Fibra Monterrey. Déjame adivinar a ver de dónde nos estás saludando, pero me da mucho gusto que estés acá con nosotros, Carmen. No, muchísimas gracias por la invitación también. Bueno, orgullosamente mexicana, desde Monterrey, Nuevo León, el norte del país, y encantada de estar aquí con ustedes y bueno, poder compartir un poco la trayectoria que he tenido a lo largo de mis 20 años de trabajar en este tema tan apasionante que es el sector social, desde la parte donante, pero también desde la parte de organizaciones de la sociedad civil, desde la parte de academia también. Entonces, bueno, creo que será una rica conversación que podamos tener hoy nosotras para ver de qué manera pues poder llevar
mejores prácticas y más, una conversación rica hacia todos los demás. Así que encantadísima de estar aquí. Gracias. Gracias, Carmen. Y pues ya para entrar en materia, porque creo que hay mucho de lo que tenemos que conversar. Hoy nos estamos haciendo preguntas muy profundas de cuál es el futuro de la solidaridad, de qué es realmente lo que va a pasar, porque los contextos parecen alimentar una duda muy profunda, trascendental y estructural de la manera en la que se han desarrollado las organizaciones a nivel global. Leemos un poco sobre el repliegue de actores tradicionales como USAID, cuya retirada además supone un impacto financiero de aproximadamente 2.300 millones de dólares para países clave en América Latina, el 70% de la cooperación internacional que llegaba a países como Colombia. Entonces, creo que vale mucho la pena empezar a pensarse también en cuál es ese modelo que además se está sintiendo agotado, que podemos transformar. Entonces, quisiera primero empezar contigo, Cata, porque creo que la palabra crisis que está en el aire nos tiene un poco prudentes de saber cómo actuar, de saber qué hacer. Desde tu perspectiva, ¿realmente la solidaridad está viviendo una crisis o crees más bien que estamos frente a una transformación del sector social y de impacto? Lo primero es que yo creo que hay que separar los temas. Una cosa es la solidaridad y otra cosa es el financiamiento para el desarrollo, ¿cierto? Entonces yo creo que en la medida que los separemos y como que analicemos cada uno por aparte, los vamos a poder entender un poquito mejor. Yo creo, yo siempre veo el vaso medio lleno, o sea, partamos de ahí, porque yo siempre creo que en todas crisis hay oportunidades y siempre me gusta ver es un mundo de posibilidades y esos futuros posibles y cómo los cambios también nos llevan a esos futuros posibles. Entonces, yo creo que la solidaridad como principio humano no está en crisis. La solidaridad ha estado siempre presente con la humanidad y seguirá estando presente con la humanidad. Entonces, por eso yo sugiero que separemos la solidaridad y el financiamiento para el desarrollo. La solidaridad sí creo que posiblemente vaya a cambiar, una solidaridad, ya está cambiando de hecho, quizás más horizontal, más informada, más descentralizada. Hoy en día cualquier persona puede ser solidaria con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces incluso creo que hay más oportunidades para la solidaridad y yo veo una generación de jóvenes donde la solidaridad está mucho más en el corazón y en el propósito que quizás lo haya estado en otras generaciones. Entonces, si separo la solidaridad, creo que no está en crisis, creo que antes esto abre una nueva puerta para la solidaridad, y sí creo que el financiamiento para el desarrollo está evolucionando. Entonces, como para salirnos también un poquito de la palabra crisis, aunque a veces hablar de crisis es bueno, porque las crisis nos mueven, nos sacuden y nos llevan a pensar cosas nuevas, diferentes, que esto lo vamos a hablar más adelante en el podcast. Pero ¿qué creo que está pasando con el financiamiento para el desarrollo? Que por eso yo te decía, separemos solidaridad y financiamiento. Y es que sí está cambiando y está evolucionando, pero Lina y Carmen, esto es lo que ha pasado desde que se crearon los mecanismos de cooperación como los conocemos hoy en día, que fue después de la Segunda Guerra Mundial. La evolución ha sido permanente, entonces nada de lo que está pasando nos debería sorprender. Esto es como se abrió una nueva puerta, se movió una bisagra, se está haciendo un nuevo cambio y yo creo que simplemente lo que hay que hacer es entender este nuevo cambio más allá que pensar en una crisis. Estamos en una nueva transformación, en una nueva época, en un nuevo episodio, en una nueva temporada del financiamiento para el desarrollo que hay que entenderlo con todos sus retos y con todas sus potencialidades. Entonces, así es como lo veo. Si hay organizaciones y personas que la han pasado mal en estos meses y quiero ser muy solidaria y empática con eso, porque hay organizaciones que sí han visto unos días y unos meses complicados. Pero yo creo que lo que estamos viviendo, como lo dijiste tú en la pregunta, es una nueva transformación, porque es que lo único que tenemos permanente en este momento es el cambio y esas transformaciones permanentes que hay que aprender
a leer, a anticipar un poco para poder, como organizaciones y como sector, siempre estar preparados con esa capacidad de resiliencia que nos caracteriza para todos estos nuevos cambios. Gracias, Cata. Tremenda respuesta. Carmen, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, analizando un poquito esta pregunta, creo que toda crisis trae una transformación, pero no toda transformación viene derivada de una crisis. Y esto es algo como muy bonito de analizar, ¿no? Porque no toda transformación viene derivada de una crisis. Hay transformaciones que vienen derivadas porque tenemos que estar en constante innovación y constante cambio, como bien lo dijo Catalina. Lo único constante en este momento es el cambio. Creo que definitivamente la filantropía, la cooperación internacional y el sector sin fines de lucro, nos encontramos ahorita en una transformación muy profunda. Obviamente no sobra decir todo el tema que estamos viviendo de crisis globales, de cambios sociales, todo el tema que estamos viviendo en México, muchísimo de tema migratorio, sobre todo. Pero creo que debemos verlo como una oportunidad, ver cómo nos adaptamos a nuevas realidades. Yo veo muy positivo todo el tema de la colaboración y cómo estamos buscando soluciones más innovadoras, tanto los que somos donantes o inversionistas sociales como quienes están solicitando recursos para sus mismos proyectos. Leyendo un poquito veo cómo la cooperación internacional, si bien se ha visto limitada, y me encantó cómo lo comentaste, Catalina, el tema de financiamiento, no necesariamente de cooperación, porque ahora más que nunca estamos muy unidos. Me encantaría pensar en cómo fortalecer las capacidades locales, porque este cambio, esta transformación nos ha venido replanteando quién es nuestro territorio, hasta dónde nos enfocamos. Yo como iniciativa privada o como una fundación empresarial, ¿cómo enfocamos más nuestros esfuerzos? ¿Cómo buscamos nuevos actores? Y también cómo promovemos mayormente la sostenibilidad, que creo que es algo bien, bien importante. Lo único constante es el cambio, y entonces estamos presenciando una combinación como de ambos fenómenos, ¿no? Una crisis por un lado, el financiamiento internacional, pero también una transformación en el sector de la cooperación. Una unión impresionante, un trabajar en equipo, cómo nos estamos como tomando mayor responsabilidad. Y esto es algo muy, muy, muy positivo. Debemos de estar esperando ver cómo alguien de afuera viene a solucionarlo, la problemática que tenemos, que no es algo nuevo y más en unos países como los nuestros, sino cómo nos apropiamos desde nuestro propio desarrollo, ¿no? Y creo que es algo muy importante. El surgimiento de nuevos actores es lo que yo veo más favorable. Han ido saliendo actores que anteriormente no eran tan relevantes o que no, entre comillas lo pongo, se la creían. No creían que realmente sus aportaciones, sus intervenciones, sus propuestas eran valiosas. Y creo que también nos hemos sensibilizado un poco más ante el riesgo o el temor de esa salida de cierto financiamiento internacional. Nos hemos sensibilizado mayormente y también acercado más a los gobiernos locales y viendo el tema de incidencia en política pública, y eso también se me hace primordial. No, muchas gracias a ambas por sus respuestas, porque creo que ante este panorama, muchas organizaciones se están preguntando, bueno, ¿y entonces qué hay que hacer? Entonces, realmente, ¿qué es lo que deberíamos trabajar? Deberíamos fortalecer redes, deberíamos generar innovación, deberíamos apalancarnos en tecnología y cómo logramos realmente esa autonomía financiera, que yo creo que no es una falencia de ahorita, es una falencia de siempre. En el sector de impacto y en el sector social nos ha costado poder generar nuestros propios ingresos y al mismo tiempo nos ha costado valorar los conocimientos y los saberes locales y ponerlos al mismo nivel que el dinero. Y en este proceso creo que hay unos temas muy interesantes, pero quiero enfocarme en algo que decía Carmen y es en las capacidades. ¿Qué capacidades deberíamos fortalecer las organizaciones de la sociedad civil ante este panorama global de transición? Entonces quisiera, Cata, que tú te enfocaras en esta pregunta porque después tengo también una específica para acá. Lina, sí, yo quisiera para las personas que nos están escuchando como darles unos accionables muy claros porque esto puede ser muy abstracto y muy difícil como de volver tangible. Entonces yo tengo aquí como una lista de capacidades que yo considero que se tienen que fortalecer. La primera, el gobierno corporativo. Para mí esto es algo que en parte esta crisis ha evidenciado y es
que hay que madurar mucho más el gobierno corporativo en las organizaciones de la sociedad civil, porque un buen gobierno corporativo es el que se asegura de supervisar esa orientación estratégica de la organización, asegurar la rendición de cuentas, que la organización tenga las políticas adecuadas, las matrices de riesgo adecuadas. Yo me preguntaba este semestre, ¿quién tuvo en la matriz de riesgos que una agencia como USAID se iba a acabar? O sea, y es una pregunta que aún tengo. Y esto es parte de lo que se discute en una junta directiva que tiene toda la estructura adecuada de gobierno corporativo. Entonces, creo que hay que trabajar mucho en gobierno corporativo, saber diferenciar las instancias de lo que es la asamblea, la junta, el equipo, cómo se toman las decisiones, etcétera. Entonces, ahí hay un accionable súper concreto. Por supuesto, la tecnología no la puedo dejar de lado porque es una de las líneas de trabajo de Macaya. Sí o sí hay que trabajar en la tecnología. La tecnología le trae a las organizaciones eficiencia, eficacia, visibilidad, le trae muchos beneficios que se necesitan hoy en día cuando no solo se tiene que pensar cómo obtener más y mejores ingresos, sino también cómo reducir gastos y costos. Entonces ahí la tecnología creo que juega un rol fundamental. Tenemos que trabajar en las capacidades de comunicación, en unas narrativas más reales, más sólidas. Entonces, todo un tema de comunicación. Hay otro tema que creo que también se ha evidenciado y va a ser aún más importante en los últimos años, y es todo el tema de las teorías de cambio y de los sistemas de monitoreo y evaluación en las organizaciones. Y aquí cuando digo sistemas, no estoy hablando de plataformas tecnológicas, estoy hablando simplemente de una metodología de indicadores para saber cómo nosotros cambiamos la sociedad, cómo medimos esos cambios y efectivamente poder demostrar esos cambios. Porque posiblemente, y esto pues lo hablaremos más adelante, mucho o el financiamiento para el desarrollo se va a enfocar más en resultados que en procesos. Entonces, en la medida que se enfoque más en resultados, las teorías de cambio y la buena medición pues cobran una mayor relevancia. Como lo decía Carmen ahorita, la colaboración, esto a veces ya suena como a cliché y todo, pero es que yo soy firme creyente de la colaboración. Entonces, sí, colaborar, estar en redes, trabajar con nuestros colegas, agremiarnos. Acá tenemos una deuda social en el sector social y es tener asociaciones y agremiaciones fuertes. Creo que también tenemos que aprender a tener mejores lecturas del entorno. Hace poco estuve en una conversación donde decíamos, esto lo pudimos anticipar, esta crisis la pudimos anticipar. Y obviamente ya sacar el retrovisor es muy fácil, pero sí creemos que hubo unas señales y había unas señales que nos permitían entender que había cosas que iban a cambiar. Entonces, es tener como esa mejor lectura del entorno. Y ahorita vamos a hablar más de esto, pero definitivamente repensar nuestras estrategias de financiamiento como organización social. Entonces, Lina, yo creo que hay unos accionables claros, unas capacidades claras, muy tangibles en las que las organizaciones deberíamos, porque me incluyo, estar trabajando. No, Cata, creo que ha sido muy iluminador y pues para mí es muy clave también entender cómo las organizaciones sociales deben también adaptarse e innovar. Para mí, hoy la movilización de recursos tiene un componente altísimo de innovación y de riesgo y de poder probar y experimentar. Y eso requiere también de un capital distinto para poder aterrizar esas soluciones y esas nuevas maneras. Y yo creo que, bueno, desde la perspectiva de las organizaciones también filantrópicas y los financiadores, que una organización tenga desarrolladas esas capacidades es muy valioso y creo que da mucha tranquilidad para que los recursos puedan aterrizar y catalizarse de manera más efectiva. ¿Tú crees, Carmen, que desde la perspectiva de un financiador, de las organizaciones filantrópicas, también debe haber un cambio de enfoque o de estrategias que nos ayude también a poder articular mejor y accionar de manera muy práctica también esas transformaciones? ¿Cómo la ves? Creo que sí, y la respuesta sería muy similar a lo que dijo Catalina, pero me gustaría hacer algunos comentarios. Por ejemplo, me parece que las organizaciones deben conocer bien nuestros modelos de negocio. Creo que deben de vernos como inversionistas sociales que buscamos algún tipo de retorno. ¿Cómo pasar de ser donantes a inversionistas sociales? El donante es aquel que da sin esperar recibir nada a cambio. Sin embargo,
nosotros como organizaciones donantes sí buscamos un retorno social sobre nuestra inversión. Entonces, esas organizaciones que buscan financiamiento deben de ver que nosotros buscamos un retorno social sobre la inversión. Menos pobreza, menos violencia, menos inseguridad, menos mujeres víctimas de acoso. Entonces, ¿cómo replantear los objetivos y dejar de ser, en ocasiones en países como los nuestros, donde hay tanta necesidad, son organizaciones meramente asistenciales que no se van más allá hacia temas de transformación, de impacto, ¿no? Obviamente buscamos apoyar o trabajar de la mano con organizaciones con consejos fuertes y participativos, como bien ya se mencionó, con buenos gobiernos corporativos, que tengan gente capacitada, bien remunerada y que trabaje de forma profesional e institucional. En ocasiones parece que el sector sin fines de lucro debiera ser acompañado por voluntarios y no es así. Entonces buscamos organizaciones fuertes que tengan métricas como tenemos nosotros desde la iniciativa privada. Y bueno, ya muy platicado, pero que trabajen en la alianza y no solas. Y en alianza con organizaciones locales, con universidades, con gobiernos municipales, que trabajen en equipo, multiactores, muy importante. Que tengan visión de largo plazo. Entiendo que en ocasiones se tiene que trabajar en la cancha del corto plazo, de lo inmediato, pero también buscamos trabajar de la mano con organizaciones que tengan una visión de largo plazo, que busquen cumplir su objeto social en temas de prevención y no solamente atención, porque si no se vuelve un barril sin fondo, en el que constantemente tenemos que estar buscando constantemente financiadores y los financiadores estamos constantemente trabajando con las mismas organizaciones porque no trabajan en temas de prevención. Ahora más que nunca, con las crisis económicas y globales, buscamos que quienes acompañamos en ese camino como aliados y como socios tengan proyectos de prevención y no solamente atención. Bueno, también mencionar todo el tema que ya se platicó del marco lógico, con planes estratégicos alcanzables, pero al mismo tiempo ambiciosos y que tengan modelos replicables y escalables. Me impacta cuando trabajamos con organizaciones que dicen, no, es que trabajo en temas de educación y trabajan en 2, 3 escuelas. O es que trabajamos en temas de atención a mujeres víctimas de violencia con un grupo muy pequeño. Estamos buscando organizaciones con modelos replicables y con modelos que puedan escalar su alcance. Eso es muy importante. Ante menor recurso económico, se requiere una mayor transformación, una mayor cooperación para hacer rendir ese recurso económico. Bueno, y mira que yo creo que acá también nos estamos como nutriendo de perspectivas que a veces es difícil encontrar que vayan de la mano. Por un lado, las organizaciones haciendo intervenciones complejas, porque yo sí creo que cambiar el mundo es la tarea más difícil de todas. Transformar un ser humano es una tarea titánica. Y creo que parte también del proceso de dimensionar el impacto hace parte de los procesos que deberíamos poder alinear entre una perspectiva de financiador y organización que recibe financiación. Y yo por eso creo que al final muchas organizaciones están esforzándose por fin diversificar. Se lleva hablando de diversificación años. O sea, esto no es nuevo decir que hay que diversificar las fuentes y fortalecer capacidades para poder obtener financiación. Pero creo yo que es interesante también y poder entender, pues, cómo se debe navegar este proceso, cómo podemos de verdad lograr generar de manera autónoma los recursos que se necesitan para poder financiar las transformaciones que queremos lograr. Entonces, Cata, ¿qué puedes contarnos un poquito de lo que has visto? Porque esto que dice Carmen, yo digo, hay que traerla a Colombia y le mostramos también un poco lo que estamos haciendo acá y en Brasil y en muchos lugares donde hemos visto que pasan procesos muy estructurales, pero qué chévere poder saber, bueno, y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder fortalecer el acceso a los recursos? Gracias, Lina. Y me encantó lo que dijo Carmen de que todo inversionista busca un retorno, así sea un retorno social. Y eso siempre hay que tenerlo presente y esa es como la mentalidad hacia la que hay que empezar a girar cada vez con más fuerza, que estos son siempre relaciones donde todos queremos ganar, o sea, el que recibe los recursos espera ganar unas acciones en territorio y con la comunidad, pero quien está dando los recursos también espera ganar un retorno, muchas veces solo social, pero a veces también financiero. Entonces creo que ese cambio de mentalidad es fundamental en este momento. Pero específicamente en cuanto como a esa transición a la forma en la que acceden a recursos, voy a dividir mi respuesta en dos. Entonces, lo primero es que
yo creo que cada organización tiene que repensar la forma en la que quiere configurar sus ingresos. Entonces, ¿qué porcentaje quiero diseñar? ¿Qué porcentaje quiero que venga de fuentes públicas o de fuentes privadas o de la cooperación o de financiamiento local o de empresas? O sea, las categorías creo que son muy propias de cada organización. Lo importante es uno poder planear y decir, yo cómo quiero configurar los ingresos y asegurarse que dentro de esa configuración de ingresos haya algo para fuentes propias de ingresos, porque quizás este es uno de los cambios también de mindset más importantes que se requieren hoy en día. Cómo no dependo solo de fuentes externas, sino también cómo soy capaz de autogenerar algunos ingresos, que esto puede ser a través de múltiples fuentes y nos daría para otro podcast completo sobre cuáles son esas posibles fuentes propias de ingresos. Entonces, primer punto, ¿cómo reconfiguro mis porcentajes de ingresos y cómo lo planeo? Porque es que no puedo dejar que el ecosistema me vaya llevando, sino yo como organización tengo que retomar el poder de mis decisiones y decidir cómo quiero esa configuración de ingresos. Eso por un lado. Y por otro lado, donde también creo que hay que hacer un cambio en la forma en la que vemos los recursos, es que hay que empezar a cambiar, que esto no, quien está en el asiento del conductor somos las organizaciones y no los financiadores. ¿Por qué lo digo? Porque yo como organización tengo que tener clarísimo para dónde voy, qué quiero, cuáles son mis metas, cuál es mi propósito, cuál es mi norte como organización. Y eso lo tengo que tener clarísimo y a todo nivel. Después de tener ese norte claro, ahí sí voy y busco qué financiadores se alinean con mi norte. O sea, con quienes compartimos una visión, un propósito, un trabajo colaborativo, una visión de impacto, y así puedo ir y buscar esas oportunidades, pero yo estando en el asiento del conductor y según para dónde voy. Pues yo a veces digo, cuando hacemos estos talleres, yo hago una analogía muy colombiana quizás, y yo digo, yo estoy en el asiento del conductor y quien se quiera montar a mi bus, maravilloso, pero es que si mi financiador va para otro norte, que se monte en otro bus, porque yo tengo un norte como organización y lo tengo que tener muy claro. Entonces, eso. Entonces, según mi norte muy claro, según eso voy y busco las oportunidades y ante todo establezco relaciones de largo plazo con los financiadores y con las organizaciones que trabajo. Creo que esta crisis también nos terminó de ratificar que las relaciones transaccionales, así como se crean de rápido, se acaban de rápido. Y eso tenemos que trabajar es en relaciones de largo plazo para que todo el ecosistema y nuestra organización sea sostenible. Entonces, pues ahí doy como unas ideas de cómo cambiar ese mindset de tener mi norte claro y según eso buscar las oportunidades. Y Lina y todas las personas que nos están escuchando, y esto seguramente ya lo han escuchado en este sector, a veces es más importante saber decir que no, porque muchas veces se nos presentan oportunidades de financiamiento que pueden ser muy atractivas, pero si no están alineadas con el norte de mi organización, decirle que sí a esas oportunidades puede desvirtuar mi propósito y llevarme a cumplir el norte y los propósitos de quienes tienen los recursos, pero no los míos propios. Entonces es como que retomar ese poder local es primordial para cambiar la forma en la que accedemos a recursos. Sí, yo creo que aquí lo más valioso también es empezar a encontrar maneras para sostener en el tiempo. Total, Creo que no que, sea de corto plazo. claro, todo en este sector y sobre todo en América Latina tenemos mucho afán. Queremos ver el cambio ya. Queremos que en 6 meses se logre cambiar la vida de 40.000 personas. Y quisiera hacerle como esta pregunta también a Carmen, porque pues quiero que podamos como construir también puentes entre los sectores. ¿Cómo ves tú también
esas exigencias desde los financiadores hacia las organizaciones para poder lograr resultados e impacto, porque lo que estamos viendo es también una transformación en la manera de invertir. Se están buscando modelos más flexibles, se están dando recursos mucho más flexibles también para las organizaciones que catalicen experimentos, que permitan también márgenes de maniobra. ¿Cómo ves tú y cómo tienes tú también esta perspectiva desde la filantropía y desde inversionistas? Me gusta mucho tu pregunta y creo que además de esas aportaciones económicas que se dan, todo el tema del apoyo no financiero también es muy importante. El rol que tenemos como financiadores de acompañar a las instituciones, a las asociaciones, desde un tema no solamente económico, sino de abrirles nuevas puertas, de aportarles nuevas acciones, cosas que los fortalezcan como instituciones. Creo que es algo muy, muy, muy importante. Definitivamente, en algunos países como los nuestros, hay muchas trabas que no permiten que las organizaciones busquen la sostenibilidad, porque no pueden tener más que un cierto tope de porcentaje de ingresos propios o de venta de productos. Entonces, intentan ser innovadoras por un lado, pero por otro lado los temas legales y fiscales les ponen esas tramas y esos obstáculos. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto medio y ese punto de equilibrio que permita ambas cosas? Por otro lado, por un lado, buscar las fuentes tradicionales de apoyo y por un lado, tratar de innovar y ser diferentes. Entonces, en ocasiones creo que estamos desvinculados ambos sectores. No nos conocemos a profundidad y solicitamos y exigimos algo que no nos pueden dar, no solamente porque no tengan la capacidad, sino porque no tienen la posibilidad real o legal o fiscal o contable. Entonces, creo que es importante como tener mayores espacios de diálogo. Me gusta mucho pensar en cómo juntos diseñar ciertos proyectos. Tenemos que sentarnos a diseñarlo juntos, bottom up, con la comunidad, con los diferentes actores y no tratar de buscar soluciones inmediatas. Yo soy muy creyente que el proceso en ocasiones es igual o más valioso que el resultado. Si bien requerimos resultados positivos, los procesos nos llevan a medir un cierto recurso con riesgo y decir, como financiadores, ¿estamos dispuestos o no en que haya riesgo, en que no necesariamente todo el recurso que damos vaya a tener un indicador positivo, pero que sean proyectos también multianuales? A mí no me gusta cuando hay organizaciones o financiadores que dicen, no, es que es un proyecto un año y después cambiamos. Tenemos que buscar financiar proyectos multianuales, 3 a 5 años, y no querer un resultado inmediato, porque bien lo dijiste, queremos cambiar la vida y lo más difícil en esto es cambiar la vida. Nosotros debemos pensar que somos parte de la solución, pero también, tristemente, somos parte del problema. El crecimiento de la industria, el crecimiento de mucha de la riqueza de los financiadores ha traído ciertos retos. Hay más tráfico, hay más contaminación, hay más gente, hay más migración porque requerimos contratar a los mejores, a los expertos. Entonces, también somos parte del problema. Entonces, ¿cómo ser parte del problema y de la solución y diseñar en conjunto proyectos con un apoyo también no financiero? Lo creo indispensable, vital para las organizaciones. Lina, yo quiero decir algo de lo que está diciendo Carmen y es que me parece espectacular, sobre todo que ese mindset de Carmen y de su organización es el mindset de financiador que necesitamos, que el sector necesita, Carmen. Entonces te lo quiero agradecer porque ese mindset de largo plazo, del apoyo no financiero, de ese financiador que sabe que hay riesgos que se van a tomar, pero que si no se toman ciertos riesgos tampoco se innova. Entonces yo creo que ese mindset moderno es el que necesitamos, no como el mindset de financiador que te está midiendo es si mandaste la factura, si no mandaste la factura, que presupuesto ejecutado tiene que ser exactamente y rigurosamente igual que el planeado. Eso es imposible, o sea, la cruda realidad es que eso es imposible, por eso se llama un presupuesto, porque hay cosas que van a cambiar en el camino. Entonces te lo agradezco mucho, Carmen, y te lo quería decir en este espacio, porque creo que ese es el mindset hacia el que el ecosistema debería virar, que es en parte el rol de los financiadores, pero también en parte el rol
de quienes recibimos ese apoyo, también para exigir un poquito otro tipo de financiador, porque yo creo que sí tenemos el poder de empezar a exigir otro tipo de financiamiento. Y mira que en esto tengo que decirles también que una de mis luchas internas es entender que no es que hay ausencia de recursos. De hecho, yo creo que hay suficientes recursos para poder financiar absolutamente todos los procesos, pero no hay procesos lo suficientemente estructurados para poder recibir los volúmenes de dinero que se están ofertando. Entonces, Estoy 100% de acuerdo. en la medida en que tengamos también estructuras e infraestructura financiera y administrativa de poder atraer mejores recursos, los recursos van a llegar. Y estamos viendo olas interesantísimas de inversión de impacto. Estamos viendo procesos también intencionales de cómo generar estructuras descentralizadas con criptomonedas. Estamos viendo posibilidades y oportunidades que tal vez en esta transición en la que nos estamos sumergiendo, lo que necesitamos es repensar modelos, repensar maneras, repensar aproximaciones y alinear la manera en la que estamos abordando los problemas que solo por si acaso como humanidad no hemos resuelto. O sea, todavía existen personas que no tienen alimentación adecuada, que no tienen acceso a educación, y creo que virar un poco los recursos hacia las problemáticas requiere también reenfocar la problemática y entender que es que los problemas sociales no son lineales, no es que A causa B, es que al final A es causado por B, C, D y un montón de factores que creo que también es importante dentro de todo lo que está pasando en el ecosistema y tiene que ver con el pensamiento sistémico. Para mí, las crisis, lejos de ser solo momentos de ruptura, son catalizadoras de reinversión y de reinvención. Y en el actual contexto estamos presenciando una transformación no solamente de la financiación, sino también de los movimientos y de los liderazgos, porque también siento que hay mucho agotamiento. La filantropía tradicional vertical está dando pasos y está abriendo espacios para la inversión de impacto que busca también esa rentabilidad social ambiental, más allá del retorno económico. Y siento que ahí hay una incapacidad de las organizaciones de poder mostrar con claridad cuáles son esos indicadores. Yo al final también creo que en la vida también uno aprende que no solamente es monitorear y evaluar en tiempos específicos como nos enseñaron, sino es gestionar los impactos. Toda operación genera unos impactos y creo que debemos gestionarlos. Y toda esta transformación que estamos viviendo creo que nos está acercando mucho más a esas maneras descentralizadas para poder ampliar el acceso a recursos con otro tipo de criterios, para poder también regenerar un poco el planeta. Y creo que en lugar de apagar fuegos, muchas organizaciones están rediseñando sus estructuras para poder responder de manera sistémica y con visión de futuro a las problemáticas, y eso es algo que me parece muy positivo, porque cuando el mundo tiembla, también se abren un montón de grietas donde entra la posibilidad de una nueva forma de construir en los campos comunes. Entonces, Cata y Carmen, creo que ha sido una conversación muy enriquecedora. Creo que entender la situación global y el contexto nos abre también espacios para crear nuevas oportunidades y cómo ellas pueden seguir creciendo y poder ser más pertinentes para lo que el mundo necesita, porque creo que más allá de los recortes, y como tú dices, yo también veo el vaso medio lleno, yo veo este mundo lleno de recursos por todo lado y más bien trabajo todo el tiempo para que podamos mejorar nuestra capacidad de atraer esos recursos de manera más efectiva. Entonces, quiero agradecerles por esta parte de la conversación. No se muevan de ahí porque tras esta conversación llega nuestra sección Manos a la Tierra, que es un espacio en el que llevamos las ideas al terreno porque pues hay que salir del escritorio y gestionar también desde el territorio, ¿cierto? Entonces, para nuestra ronda rápida, y teniendo en cuenta también un poco a los líderes, las organizaciones de la sociedad civil, las iniciativas locales que nos están escuchando en este momento, más allá del desafío y la incertidumbre, ¿cómo creen que esta transición global es en el fondo una oportunidad para que todo el sector de impacto, de filantropía y de solidaridad se vuelva más fuerte? Vámonos contigo, Cata. Listo, yo creo que sí hay oportunidades, es aumentar las voces locales, que las voces locales se vuelvan más fuertes. Creo que es una oportunidad para aumentar la reputación del sector y que la sociedad comprenda lo que hacemos en el sector social, que a veces no se entiende muy bien lo que hacemos, que se comprenda que somos un pilar de la sociedad tan importante como el sector público, como el privado, como la academia. Somos uno de esos pilares que sostiene la sociedad. Es la oportunidad de aunar esfuerzos. Hay muchas organizaciones, Carmen lo decía ahorita, con proyectos muy pequeñitos. Eso lo debemos repensar y transformar. Es la oportunidad también
de que organizaciones se junten. Ya hemos escuchado algunos casos de que una organización se fusiona con otra. Eso está bien, ese tipo de cosas están muy bien que pasen en el sector para ser más eficientes. Y hay algo, Lina, Carmen y todas las personas que nos escuchan, que para mí es una oportunidad de oro y que la tenemos que aprovechar, y es como tenemos gremios y asociaciones más fuertes. El sector social, al menos en Colombia, le falta representatividad, le falta un gremio fuerte que nos una, que nos convoque, que nos represente, y quizás esta sea la oportunidad. Deberíamos tener un gremio tan sólido en Colombia como lo es la ANDI, que es la Asociación Nacional de Empresarios. Entonces, eso es como un llamado a la acción muy concreto, que no es de ninguna de nosotras, sino de todas, de todo el sector, cómo nos unimos para tener esa representación. Entonces, sí creo que hay oportunidades y creo que todas son de reconfiguración profunda, pero una reconfiguración hermosa y espectacular que nos puede abrir muchas oportunidades. Gracias, Lina. Gracias, Cata. ¿Qué nos dices, Carmen? Así es, yo también lo veo como una grandísima y bellísima oportunidad, y realmente quien no lo ve así debe pensar en positivo y ver en cómo sí, porque esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces debemos de ver esta transición, porque es una transición, como una oportunidad. Y a pesar de los desafíos, de los retos, pues se nos presenta una grandísima oportunidad para el sector tanto filantrópico como de la solidaridad para fortalecernos. Yo haría un llamado a todos los financiadores para actuar con flexibilidad ante este mundo cambiante, a ser flexibles, a realmente ponernos en los zapatos de las organizaciones que son un sector igual de valioso como todos los que ya mencionó Catalina. Y creo que es un espacio increíble para adaptarnos, para innovar, para colaborar, para tomar un rol más protagónico, tanto de los inversionistas sociales, como las organizaciones de la sociedad civil o sin ánimos de lucro. Creo que este surgimiento de actores claves en esta construcción de este mundo más resiliente, más equitativo, es maravilloso. ¿Cómo buscar nuevos liderazgos? Creo que es algo bien importante, es una oportunidad de encontrar nuevos liderazgos, tanto en personas como en instituciones. Y eso es algo muy, muy, muy valioso, porque se mueve el mundo. Y entonces ya no son los de siempre, empiezan a cambiar, empezamos a tomar nuevos roles y nuevos liderazgos que son de muchísimo valor. Y algo que ya se ha repetido constantemente, pero que quiero mencionar una última vez: trabajar en red, trabajar en alianza, colaborar, salirnos desde atrás del escritorio, que me encantó, para caminar las calles, para conocer las instituciones, para conocer las problemáticas. Y por último, el invertir en estudios de diagnóstico que nos permitan, con datos duros, conocer las problemáticas actuales. Como financiadores, yo veo esta oportunidad para invertir en el fortalecimiento de las instituciones, no solamente para dar a los proyectos en específico, porque eso permitirlos crecer, fortalecerse, investigar, diseñar nuevas contrataciones. Y sería un llamado para todos y cada uno de los que nos escuchan el día de hoy en cómo replantear el cómo dan. Es muy importante replantear el cómo dan. Pues miren, me siento muy afortunada de haber tenido este espacio con ustedes, porque aunque a veces nos encontramos de afán en eventos, en espacios, como que tener espacios de conversación en los que podamos construir, creo que hacen falta, nunca serán suficientes, y quiero agradecerles por su generosidad y por sus perspectivas, porque con eso estamos construyendo una mejor América Latina. Este podcast es el resultado, de hecho, de un esfuerzo iberoamericano, de una comunidad de gestión de conocimiento, en donde estamos viendo cómo organizaciones de soporte y de servicio están creando ecosistemas locales también en cada uno de los países, a través de las fundaciones comunitarias y territoriales, a través de trabajar también un poco en enfoques diferentes, innovadores, a través de poder hackear un poco el sistema y la manera en la que han venido pasando las cosas, que lo peor que puede pasar es que salga bien. Si sale mal, creo que simplemente aprendemos y seguimos. Pero quiero agradecerles por este espacio, por su tiempo y por sus contribuciones, y que sigan ustedes también vinculadas un poco a estos esfuerzos de filantropía comunitaria en la región. Entonces, con esto terminamos este episodio. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio de Comunidades que Transforman. Y un agradecimiento súper especial a nuestras invitadas de hoy, Carmen Garza y Catalina Escobar.
Comunidades que Transforman es posible gracias al valioso trabajo de la Comunidad Iberoamericana de Aprendizaje sobre Filantropía Comunitaria, CIAF, y a la red WINGS con el apoyo de la Unión Europea. Esta producción estuvo a cargo de Territorio y mano de obra de Estudio Creativo. Esperamos esta conversación les haya motivado a ver el futuro con un poco más de optimismo, entendiendo que así las formas y los medios cambien, siempre hay lugar para la solidaridad. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Spotify. Comparte y deja una reseña para que estas ideas puedan llegar más lejos. Soy Lina Tangarif, gracias por acompañarnos en este episodio de Comunidades que Transforman. Hasta la próxima.